generales, algunos decían que eran permanentes, otros decían, seguían algunas cosas así. En el campo todavía asumen cosas que, lamentablemente por desinformación, creen que tienen trastorno, ya sea por producto de a lo mejor un castigo divino, más que por un trastorno quizás más fisiológico. Por eso, vamos viendo esta primera definición de los años 1800. La van a leer y me van a decir si a lo mejor va o descalza con el cuadro que ustedes tengan de PC en la mente. Léanlo, por favor. ¿Qué le llama la atención de esa definición del año 800, del año 1962? ¿Ya? ¿Afecta la progresión de su habilidad de desarrollo? Hasta la actualidad podemos decir que sí afecta esa habilidad. Pero lo que está negrito, todo acá, ¿ustedes creen que el niño con potencial mejora o no mejora con el tiempo? Mejora. ¿O tiene el potencial para mejorar en el tiempo? ¿Por qué? Los estímulos. Que hay algunos que dicen, no, yo soy del equipo del litio. No hay mejora. Y el kinesiólogo que hace esto está puro vendiendo nomás, está blufeando. ¿Qué concepto dimos al principio de nuestra formación como kinesiólogo? Neuroplasticidad. ¿Qué nos dice la neuroplasticidad? Tenemos adaptabilidad. ¿De qué va a depender? De los estímulos. ¿Qué hacían en estos tiempos con los niños con alteraciones? Vamos corriendo. Y eso atrasaba mucho más su desarrollo. Segunda definición. ¿Lo que te matan? Léanlo, por favor. ¿Qué le llama la atención de segunda definición? Nada así como que llame la atención. Etiología accidental. ¿Cuánto se puede dar una PC? ¿Una PC cerebral? ¿Un accidente? ¿Son posteriores a algún evento? ¿No se sabe? Nos vamos dando cuenta ahora que tenemos etiología y postnatal. Ya tenemos toda la dimensión del nacimiento. Pero también nos dice que afecta a uno o más sistemas de neuronas. Las neuronas trabajan en sistemas aparte. Si hay alguna alteración a nivel neuronal, ¿afectará quizá a otro circuito neuronal? Sí. De una u otra forma vamos a tener una comunicación acá. Por lo tanto, si se fijan, estas definiciones son al conocimiento que tenían antes. El sistema nervioso no se regenera, el sistema nervioso no se va a multiplicar en neuronas, el sistema nervioso está, y si te lo dañaste, fuiste. En palabras bastante sencillas. Ya vamos a pasar quizá a una definición un poquito más moderna en el año 900, ya en los 1900. Ya hablamos de un término, o un término más clínico. Parálisis. ¿Qué es lo que es parálisis para ustedes, como término clínico? ¿Cuándo uno está paralizado, creo que? Sin movimiento. Punto uno. Parecia. Disminución en la fuerza. Descoordinación. ¿Qué es lo que es descoordinación? Falta de coordinación. ¿Pero qué es la coordinación? Sincronización, fluidez, coordinación y movimiento. Disinencia. ¿Qué es lo que es la disinencia? Que es distinto a la distonía, por si acaso. La semana que entra, esto es de segundos. Usted también se lo puse ahí, después no se lo olvide. Disinencia afecciona los movimientos como tal. Vamos a tener quizás movimientos torpes, movimientos que van a ser interrumpidos. Y nótese, cualquier aberración de la función motora. ¿Cuándo es algo aberrante, estimados? ¿Para ustedes qué es algo aberrante? A mí aberrante y pero lo entiendo. Pero yo les digo afuera, de forma aberrante. Quizás una palabra que no es la que se debería decir. Pero sí, hay alguna afección al sistema motor y ya nos estamos acercando a lo que dicen. Se debe a la participación de los centros de control motor del cerebro. Ya están localizando la patología, pero no nos dicen mucho. Esta parálisis, parece, descoordinación, disinencia, cualquier tipo de trastorno en el movimiento, no lo están localizando. Ya en la segunda, hablan de la parálisis cerebral como un término paraguas, o sea, lo generalizan. ¿Es un término paraguas?
pero quiero que vean el impacto de cómo hemos ido cambiando ciertas palabras. Pasamos de una aberración motor a una palabra clave que está acá, que ojalá alguien la pueda leer y me dice, ¿sabes qué, profe? Esto está diciendo algo nuevo y algo que quizás te puede llamar la atención. ¿Dónde? Inclusive acá te dice la edad, dice primeras etapas de su desarrollo. En la primera definición decía en el primer año, o sea, te tiene que dar en el primer año y manifestarse en el primer año para que sea una PC. El niño con PC que se manifiesta mucho más solamente porque no, a nivel motriz, solo un poco torpe al comienzo y después ya empiezan a tener quizás más complicadas. Pero vean eso. ¿En la PC creen ustedes que el daño cerebral es progresivo o no? O sea, que el cerebro se sigue dañando a medida que el niño va creciendo. Y ahí está la complicación. El cerebro se mantiene igual. El daño es el daño que tuvo en el momento de la afección. Por eso hablamos ahora que una PC como tal es una encefalopatía, un daño al cerebro, crónica, porque falla en el tiempo, no progresivo. ¿Por qué no progresivo? Porque el daño, la encefalopatía, el daño, ya está, no va a aumentar. ¿Qué se manifiesta? Que ese daño, en el tiempo, no permite al niño adquirir habilidades que deberían tener, o sea, producto de ese daño. Pero la encefalopatía o el daño cerebral no avanzó, no fue aumentando hacia el lóbulo frontal, después el parietal o el occipital. El daño está focalizado donde está en el momento que se hizo el daño. Pero a medida que fue creciendo y necesitó más áreas para desarrollar, porque ustedes saben que somos un libro en blanco, si ese libro en blanco tiene hojas que no funcionan bien o están quemadas, obviamente no va a aprender cosas, y ahí tenemos la manifestación clínica de la mesa. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que en el año 900 ya hablaban de no progresivos, y muchos aún creen que la PC continúa en el tiempo, que los niños con PC siguen con daños aún. Y acuérdense, la encefalopatía crónica no progresiva, ese es el diagnóstico clínico. Parálisis cerebral es como se conoce en el mundo. Pero ustedes como kinesiólogos van a ver como diagnóstico médico eso. Ya vamos a definiciones más actuales. Grupo de trastornos, también puede ser, con afecciones que nos van a representar esto. Permanente pero no inmutable. En Chile no es eso. ¿Qué quiere decir? Permanente pero no inmutable. ¿Qué quiere decir eso, estimados colegas? ¿Que cambia? ¿Está? ¿Puede cambiar? No. Cuando algo es inmutable, que no cambia. El no inmutable, que puede cambiar. ¿Ya? Por lo tanto, el daño va a estar. La encefalopatía va a ser crónica. Pero como no es progresiva, yo ya tengo algo en su definición que me va a permitir saber que este niño sí tiene potencialidad. ¿Ya? Este niño con discapacidad motora, insisto en ese término, no es un niño discapacitado. Niños con discapacidad motor. Ya hasta el 2005, ya cuando entra la U, se da una definición hermosa. Sigue siendo amplia, pero no sé si alguna tiene más la versión. Entonces, le gusta al ser humano complejizarse. Partimos con una línea, y ahora son como 4 o 5 líneas para describir qué es esto. Trastornos permanentes del desarrollo, movimiento y postura, causando limitación a la actividad que atribuyen a las alteraciones no progresivas, nuevamente esa palabra, que producen en el cerebro en el desarrollo. Vamos a tener complicaciones que podrían ser alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación, etc. O sea, estamos hablando desde el punto de vista musculoesquelético, que es donde está el daño. Vamos a tener complicaciones en toda la esfera biopsicosocial del ser humano. Si tú no te puedas mover, ¿cómo tú expresas tu emoción? Para decirle te quiero a su pareja, ¿cómo lo dice? O usted por último al espejo, porque no tiene pareja. Para hablar, ¿qué necesita? Movilidad. El sentimiento está. No está acá porque el corazón no va así por segundo. Es así. ¿Y dónde está el amor? Acá. Ya, porque no me van a hablar a mí, el amor está aquí. Acá tenemos sangre y una que no. ¿Ya? Nada más. Imagínense cómo soy de romántico en mi diario. Aunque de esta forma no está dentro de Ronnie, es como la mitad de un corazón, el corazón con el otro, según el informe.
Por lo tanto, vamos a tener un concepto bastante amplio ya de la definición de parálisis cerebral, pero yo les traigo una que ya es más moderna, la que quiero que se aprendan, no la memoria, sino que ya empiecen a ver como una especie de definición general, que habla de un trastorno del desarrollo del movimiento y la postura. Kinesiólogo, no lo podemos sacar de ahí. Recuerden que la alteración del movimiento puede ser movimiento de normal, de cerrarla, pero ¿qué nos importa a nosotros? El control postural. A todo esto, ¿quién regula la postura? ¿Quién regula su postura? ¿Qué órgano regula su postura? Cerebelo. El ejecutor, porque el que manda arriba el casco blanco es uno, pero el órgano que dice, ¿sabes qué? Yo voy a activarme para que tú tengas una postura. Músculos. Su musculatura. Musculete. ¿Ya? Tono igual a, recuerden, estabilidad, en este caso control postural. Vayan recordando eso, es una alteración al desarrollo del movimiento y la postura, porque después la sintomatología va de la mano con eso. Causa limitación a la actividad. ¿A qué se le viene a la mente con esa parte? Limitación de las actividades. ¿Qué actividades hacen ustedes en el día a día, estimados colegas? ¿Hacen solamente actividad universitaria en su día a día? Últimamente sí, ¿ya? Pero en el día a día, ¿qué otra actividad hacen? No creo, por último, ¿cómo se distraen? Viendo las cosas de la profesora y no creo, ya están así. Entrenando. Mutando. Cuando hablamos de limitación de la actividad, acuérdense de la cifra, la clasificación internacional de la funcionalidad. ¿Se acuerdan que? ¿No vieron eso? ¿No han visto la cifra? Tienen que haber visto primero. ¿Sí o sí la tienen que haber visto primero? La clasificación internacional de la funcionalidad categoriza los trastornos, ¿ya? Le da una especie de clasificación y uno de los parámetros es la actividad social, recreativa, porque, chicos, sí o sí, yo sé que está en el aula, está dando todo y más. Pero tenemos que tener periodo de recreación. Por último, como dicen ustedes, un llantito y vuelvo, ¿ya? Sí, que también como para no una lloradita y seguimos de ahí. Pero tengo que tener ahí también eso, como parte del día a día. Mis actividades de la vida diaria son parte de mis actividades como persona. Entonces, si un pequeño, lamentablemente con un trastorno motor, tiene complicaciones en la movilidad, va a tener trastornos también o alteraciones en las actividades de su día a día, que son, y aquí podemos ver, atribuidos a la lesión o a la lesión no progresiva sobre el cerebro en desarrollo en la época fetal en los primeros años. Ya como que lo englobo un poquito más. Por lo tanto, esta PC, chicos, cuando se empieza a manifestar, cuando los mamás, el papá o el neurólogo cualquiera lo empieza a ver, es cuando el niño se empieza a desarrollar motrizmente y no alcanza ciertos parámetros, o la postura está alterada, o quizás vamos a ver que no hace lo mismo que otro niño de su edad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero casi siempre en la familia ocurre que cuando nace un bebé, un primo, una prima, un tío, un tío tienen una guagua de la misma edad y los comparan. Uno con otro. Oh, mi hijo acá caminó a los 6 meses, no, el mío caminó a los 4 meses, mentira los dos. ¿A qué edad tiene que caminar la guagua? A nada. Entonces empezamos a tener esas comparativas. Lo mismo pasa con el niño con PC. Las mamás y los papás en los primeros años, o los primeros meses lo ven bastante normal. El control de cabeza, ven que quizás a lo mejor se empieza a afectar, pero lo toman como parte de un proceso que dicen es flojo, no quiere hacerlo, es varón, porque siempre los varones nos atribuyen de que no somos flojos desde el punto de vista del desarrollo. Sí lo somos, pero no son parte de nuestra genética. Y después cuando pasan 3, 4, 5, 6 meses, se ven o están dándose cuenta de que el pequeño no logra cierto ritmo. Entonces ahí está, para que ustedes empiecen a tomar conciencia, van al kinesiólogo y el kine tiene que evaluar. Y si ven que a los 5 o 6 meses no tienen los hitos motores, ustedes como conocen los hitos motores normales, dicen, hay un retraso en su desarrollo. Factores de riesgo. ¿Qué tipo de factores de riesgo podemos tener para que una madre pueda tener un niño con una PC? ¿Qué podría pasar ahí? Lo que le había comentado. Prenatales, perinatales y postnatales. Acá. ¿Cuándo yo puedo empezar a saber si a lo mejor fue prenatal? Me trae al niñito, ¿qué parte de mi evaluación? Yo sé esto. En la anamnesis o en la entrevista. Si usted hace una buena anamnesis, una buena entrevista, va a saber si a lo mejor la mamá tiene alguna complicación fisiológica, la preeclampsia, que también es habitual,
Gestación múltiple, que eso puede ser que tengan más de 2 personas o 3 y el espacio no es el adecuado, etc. Malformaciones asociadas quizá a complicaciones por hábitos de la mamá, etc. O sea, todo en la entrevista le va a permitir saber quizás dónde está la etiología. Perinatales, ¿qué es lo que es la hipoxemia? Sí se lo sabe. ¿La diferencia con la hipoxemia y la hipoxia? Puede llamar de inmediato a jefa. La diferencia entre la hipoxemia y la hipoxia, por favor, que alguien me lo diga. Por favor. ¿Dónde está el exceso de oxígeno, disminución del oxígeno, aumento del CO2? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la hipoxemia y la hipoxemia. ¿A qué es más sensible el cuerpo? ¿A la pérdida de oxígeno o al aumento del CO2? Yo, que soy su profe de neuro y que les digo desde siempre que ve y no lo sé, me conozco esos temas porque es importante saber. Fisiológicamente hablando, chicos, el bebé más sufre o el sistema sufre más cuando aumenta el CO2, más sensible a eso, a la disminución del oxígeno. Por eso la hipoxia no es tanto, la hipoxemia sí. Lo voy a dejar metido para que lo busquen. ¿Ya? Pero la hipoxia no está acá porque la afinidad con el oxígeno no es tan fisiológicamente hablando, tan demandante como la del CO2. Prematuro. ¿Quién de acá fue prematuro? Acá, aguanten los prematuros. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Prematuro de cuántos meses? 8 meses. ¿No te acuerdas? Sí. A los 8 también. ¿Nadie más? ¿Todos son de término? ¿Quién se quedó más tiempo adentro? Yo estaría más de un MFR. ¿Para qué voy a salir? ¿Qué es más peligroso, según lo que han leído ustedes, ser prematuro a los 7, a los 8 o antes? Los dos casos que tenemos acá hablan de que las complicaciones pueden ser muchísimo mayores de 8 meses que de 7 meses incluso. ¿Ya? Pero notemos que no es el caso acá porque están mis 2 colegas en formación. ¿Ya? Pero ser prematuro, chicos, va de la mano a ciertas PCs. Entonces igual hay que tener claro cuánto fue el término y qué dato acá usted tiene que preguntar. ¿Usted a quién nació su bebé? Carmen. ¿Cuál fue su alta? Se lo estamos viendo desde el principio. Y van a ver ustedes la tolerancia y después cómo él se adaptó al bien. Y por natales, aunque no lo vean chicos, los traumatismos van de la mano. Si no digo el principal, uno de los principales accidentes en los niños menores de 1 año son los traumatismos. ¿Por qué? ¿Vieron ustedes que los menores de 1 año, el principal accidente son traumatismos, sobre todo en la cabecita? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién tiene la culpa? ¿La familia? El niño va descubriendo, se va moviendo, ¡pam! Cabezazo. Y faltan quizás medios de apoyo, red de apoyo, empezar a visualizar, no, déjalo que se ve el fallido, que se mueva. Tenemos que tener cierto criterio. Y recordar esto, ¿ya? Si buscan ustedes incidencia o tasas de prevalencia también de accidentes en los niños más chiquititos, menores de 1 año, los traumatismos cefalocraneales están de los primeros accidentes o causas de muerte, inclusive, están arriba. ¿Alguien sabe cómo se clasifican las parálisis cerebrales? Yo creo que se conoce una de inmediato. Cuando el tono está aumentado, ¿cómo se llama eso? Cuando el tono está aumentado, ¿cómo se llama? Una hipertonía. ¿Y se acuerdan los 2 tipos de hipertonía? Estaba la espasticidad y la rigidez. La espasticidad por la viabilidad y la rigidez por la viabilidad. Ahí ya tienen un nombre. Busquen estrategias para aprendérselos, pero podemos ver que se van a clasificar también según su ubicación. ¿Ya? Eso les mostraba esta imagen, se la mostré en el laboratorio pasado para ver el tema de cómo se distribuye el tono. Bueno, más que nada está diseñado para ver cómo se distribuye la PC en sí. Podemos tener alteraciones mono, que sería solamente una extremidad, hemi, en mi cuerpo, o tenemos ya compromiso bilateral. ¿Cuál tiene usted que es la más compleja, la tetra o la di? La tri, sinceramente, en todos los años que llevo como profesor no me lo he visto nunca una tri o una triplex. ¿Cuál de las dos es la más común y cuál de las dos es la más compleja? Según su criterio como tiene eso. Por eso es importante
pregunta, estimados, ¿qué escala de fuerza ustedes conocen? Dani, no sé. ¿Cuál otro? Mínimo deberían conocer 3. Daniels, M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Cuál es lo normal? Lo normal es M5, ya, no, M3, M5, ya, M3 cuando vence la gravedad, no, todavía no le ha ganado a nadie. M5. ¿Cuál era la otra escala? Ahí no tiene el nombre de bicicleta. La escala de Oxford, muy bien, segunda escala. Y la tercera está en English, que usa el profe Edward. ¿Qué significa MRC? La escala de MRC, ¿ya? Medical Research Council, que es una adaptación de una escala un poquito más elaborada de fuerza. ¿Ya? Pero es para que ustedes demuestren que esa escala en algún momento la hemos revisado y le van a preguntar. Daniel se la ocupamos todos. Pero les pregunto ahora, si tengo un niño con una tetraplegia o con una dispegia, que todavía no me dicen cuál es la diferencia, ¿cómo yo evalúo la fuerza muscular? ¿Cómo ustedes evalúan con cualquier escala? El M3 por ejemplo. Del bíceps, ¿cómo lo evaluaríamos con el M3? Tiene que ser la gravedad, ¿no es cierto? Abajo. ¿Cómo lo transformo en M5? La resistencia, ¿no es cierto? Va a ser M4 menos resistencia. Si no puede, M2, ¿cómo está la gravedad? M1. En un niño con espasticidad o alteración del trastorno motor, o sea, no puede moverse positivo por este trastorno que estamos hablando. ¿Cómo evalúo la fuerza? ¿La aplico Daniels? No se puede. Porque necesitamos rango articular completo. Por eso, en el taller, cuando nos corresponde hablar de PC, le voy a explicar que existe una escala especial para ello, que se llama la GMFM. Me encanta la GMFM, ¿ya? A los más locales. O también, como le dicen algunos, gross motor. ¿Ya? Como le escuché a algunos colegas, la gross motor. ¿Ya? Esa es la última escala, entre comillas, porque igual no está nueva, es donde se evalúa el nivel de fuerza de los chicos de la movilidad de los niños con PC. Está diseñada para eso. ¿Ya? Entonces ustedes van a salir de acá aplicando y sabiendo qué significa GMFSS, que en este caso sería la gross motor, y la GMFM, que es la otra también, pero que el detalle un poquito más puntual de cómo se movilizan los niños con PC para poder extrapolar niveles de fuerza. Porque yo no puedo con ellos evaluar fuerza como lo podemos hacer en cualquier otra patología. Entonces, el gross motor y la GMFM lo vamos a ver en el taller. Le vamos a dar un tiempito porque es bueno que ustedes colocan estas escalas actualizadas. Que al que le toque ir a Teletón, por ejemplo, lo ocupan ansioso. Pero recuerden que hay internado Teletón, así que peleando igual para los que les gusta estar. Primera clasificación o primera forma clínica. Parálisis cerebral de tipo espástica. El término espástico ustedes ya les dicen hipertonía. Hay un aumento del tono, alteraciones de postura. Vamos a tener una tetraplegia espástica, como le había dicho, que es la más grave, la dispegia espástica, que es la más frecuente, y ya después tenemos ya una hemiplegia, que si bien no es la más común y la más frecuente o la más compleja, sí se observan mucho, sobre todo en pacientes un poquito más grandes. Sobre todo esto se puede extrapolar a un paciente más adulto cuando le da una CB, se comporta bastante similar. La tetra afecta a las 4 extremidades. El paciente tiene compromiso del movimiento de las 4 extremidades. ¿Cuál es la diferencia con la dispegia? También están afectadas las 4 extremidades, pero con un mayor compromiso ya sea la extremidad superior o inferior. En este caso, casi siempre se va a dar con predominio de la alteración en la extremidad inferior. Por si acaso. Y la dispegia obviamente va a ser en mi cuerpo. Lo había comentado, ser prematuro se relaciona mucho con una dispegia espástica. Hay como una correlación que se está visualizando, pero ya tienen una primera aproximación. ¿Cuál es la principal alteración acá? Es la alteración postural, donde se inhiben los músculos extensores y se facilitan mucho los músculos flexores en la extremidad superior. Aparece el patrón flexor. En la extremidad inferior ocurre lo contrario, se va hacia la extensión. ¿Sí? Y la aducción también. Entonces tenemos un patrón muy adquirido porque hay un descontrol del tono. ¿Por qué hay un descontrol del tono? Porque la vía piramidal se lesiona, que es la vía motora principal, y empezamos a tener una vía de respuesta que es la vía antigua que teníamos de movimiento, que es la extrapiramidal.
ella empieza a mandar información y es ese tipo de información que es la rumbo espinal que facilita la musculatura flexora y inhibe la extensora. Entonces, aparece. ¿Ya? Otro, disquinética. Cuando hablamos de disquinética, ¿qué podría aparecer acá? Cuando hablamos de disquinesis, alteración en algún movimiento, puede aparecer inclusive movimientos que son involuntarios. Van a ser las veces que más se relacionan con factores perinatales, o sea, al momento del nacimiento. Las veces espásticas se relacionan más con malformaciones pre. ¿Ya? Inclusive, algunos dicen que también parte del pene al momento de nacer. Vamos a encontrar también alteración del tono, pero vamos a encontrar esto. Fluctuación y cambio brusco del tono muscular. ¿Cómo se llamaba eso? Entonces tenemos una PC disquinética con una distonía, ¿no?, que puede fluctuar este tono. Pero vamos a tener esto. Movimiento involuntario. ¿Qué movimiento involuntario ustedes conocen? Por último, el del Parkinson. ¿Qué movimiento involuntario era el del Parkinson? ¿Se acuerdan de la corea? De la tetosis. Bien, hay que diferenciar esos tipos de movimientos involuntarios. Vamos a tener una alteración no en la corteza, sino que en los ganglios basales. ¿Se acuerdan cuando vimos? Yo creo que sí, y lo olvidaron porque uno lo olvida. Cuando vimos la fisiopatología del Parkinson y le mostré un organigrama que sabía que la gente estaba acá, ahí aparecía la sustancia negra, que la dopamina se inhibía y era un montón de flechas. Lo olvidaron, lo tengo claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es tanta información en un solo esquema que uno lo olvido, para que no lo voy a aprender. La PC espástica, el daño está en la corteza cerebral, específicamente muy cercana a F4, más hacia la F6 que la área premotor. En el caso de la disquinética, la afección, si bien es cerebral, se acerca más a los ganglios de la base. Cuando hablamos de los ganglios de la base, el putamen, el oválido, etc. Todos los que están ahí parte de ese sistema. Como los ganglios de la base tienen como función inhibir y controlar el movimiento, a partir del control cerebral, como no hay un control de la corteza cerebral y los ganglios basales están también con las complicaciones, aparecen estos movimientos involuntarios. No hay control del tono, por eso aparecen estas alteraciones. Aparece la corea, la tetosis, los temblores o alguna forma de distonía que puede fluctuar hacia la espasticidad o el normotor. Estimados, la corea, la tetosis, ninguna idea de eso. Los movimientos coreicos no lo han visto en ninguna parte. No era el ejemplo que quería dar, pero no es directo, no sabes. ¿Han visto al Gibraltar? ¿Gibraltar lo ves? Nunca, la vieja escuela no va. ¿O han visto cómo se llama la prometida? Hace poco se trató de un chico que estaba en Teledor hace unos años atrás también, y que se movía extraño y que hablaba como si estuviera borracho. También nosotros me llama la atención esa comunidad sí, también. En este caso, los movimientos involuntarios que afectan a la movilidad en sí se pueden clasificar en movimientos que son alternados y muy bruscos, como por ejemplo el talco, cómo se llama la patología, o movimientos que son ya más pendientes, por dar una definición, que son más lentos, pero son movimientos como más no es controlada la palabra que quiero buscar, pero es como un movimiento voluntario más lento, pero es como fuera de la normalidad que podemos tener en un paciente que va a estar en casa. La corea, chicos, son estos movimientos involuntarios. Yo creo que más de algunos le dan un espasmo, ¿no? Porque así se va a sentar en la silla, no hay nada que lo haga así. Imagínense eso todo el tiempo. Y busquen en internet para no sentirme solo, tal. Por favor. Son movimientos involuntarios bruscos, muy potentes. Uy, no puedo recordar de la patología. Denme 2 segundos, si no voy a leer el cuerpo de nuevo. Puedo caer sobre el tal y se lo voy a leer. Pandonesia. Y hubo un colega que el síndrome de Tourette. ¿El Tourette? Es una similitud a estos movimientos coreanos.
que es el que pueden ellos generar. Pero el rítmico, a diferencia de la coria y de la tetosis, que son movimientos que se llaman más espontáneos, ¿ya? Que el paciente va a estar en reposo y aparece de la nada. La coria es brusca, es un movimiento casi como explosivo. La tetosis es un movimiento más perceptible, donde lo pueden ver inclusive niños con PC y quieren tomar algo, por ejemplo, ese lápiz, y el movimiento no es directo. Porque tienen alteraciones tácticas, empiezan a tener complicaciones, empezar a mover, y aparecen movimientos adicionales a lo que ellos quieren realizar. Por lo tanto, la disquinética también se ve, no tanto como la espástica, sino dicen en proporción a la espástica la que se ve mucho más. Y ahora, la táxica, que también tenemos que ver acá una complicación. Miren, aparece hipotonía, ataxia, dismetría e incoordinación. ¿Quién está afectado ahí? ¿Qué órgano está afectado ahí? Porque vimos que acá estaban afectadas la corteza cerebral, en el primero. En el segundo, los ganglios de la base. Acá, hipotonía, ataxia, dismetría e incoordinación. ¿El cerebro? Cerebelo. El cerebelo, muy bien. Se le conoce también como PC cerebeloso o síndrome cerebeloso. La hipotonía, producto de que los hemisferios cerebelosos no van a controlar esta ejecución. La ataxia, ¿qué no era la ataxia en sí? No la ataxia, sino la ataxia. Equilibrio. ¿Ya? La dismetría, ustedes hacen esa prueba de que se la nariz se llega al ojo, ya, esa es la dismetría. Y la incoordinación, ¿qué es lo que es la incoordinación? La pérdida de la coordinación. ¿Y qué es lo que era la coordinación? Movimiento fluido, movimiento coordinado para la redundancia, pero un movimiento que va a tener ningún tipo de alteración en sí. Por lo tanto, cuando usted ve a un niño cuya funciones corporales o movimientos se han alterado, pero presenta hipotonía, ataxia, dismetría y incoordinación, o sea, todo lo que involucra el cerebro, lo más seguro es que sea una ataxia. Y aunque no lo vean, ahí aparecen quizás otras características. Yo pensaba que no había nariz. Y de la ataxia sí hay, de la cerebrosa conozco dos casos, de la espástica muchos más, de la disquinética también son menos que quizás en la otra, pero yo pensaba que la que vamos a ver ahora, que es la mixta, voy a bajar ahí por si alguien está grabando. En el caso de la mixta, yo pensaba que no se veía mucho en la liga, pero no había caso. Y hace poco, los alumnos que están en la escuela especial, ¿cómo se llama? Loidico, acá de la Guanila, que está en, no sé, las calles de la liga, cerca de Santa María, por ahí en esa calle, no sé cómo, pésima referencia geográfica, pero en la zona con otra calle, ya, donde está la gente, por ahí, a la isla de una escuela. Esa es donde ustedes van a ir a la práctica. Y según lo que estábamos viendo, tiene una mixta. Que los chicos nos vienen a preguntar a veces en detalle y nos dimos cuenta que había una mixta que al momento de evaluar el tono, por ejemplo, cuando digamos algo, está enfermo, así de lo movían, no sentían nada, pero de repente se enganchó y aparecía una zona. De repente lo iban a mover, aparecía una hipotonía, entonces no sabían qué hacer. Evaluó la profesora y también di los datos y nos dimos cuenta que era una PC mixta porque no tenía qué tipo de PC era. Salía parálisis cerebral nomás en su hoja mixta. Y eso también es importante que nosotros como quienes sepamos para poder apoyar en ciertos diagnósticos. Entonces, chicos, todo esto de acá es lo que usted va a ver en un paciente con parálisis cerebral. ¿Qué es lo que tengo que ver? Obviamente ver su historial clínico, ver el desarrollo y la calidad de las respuestas que él tenga, sobre todo el desarrollo psicomotor, ver si tiene algún tipo de actitud al momento de hacer algún movimiento o cambio en su postura y ver cómo él se mueve en todos los planos. Ojalá en estos que ustedes acá, que son los principales que vamos a usar para nosotros, pero los subinos, adaptación y hiperestación, en el caso de que pueda mantenerse en el aire, observar patrones motores, ya sea en ambas motricidades, que lo hemos visto, examinar el tono muscular de forma pasiva y activa. ¿Cómo se evaluaba de forma pasiva el tono? ¿Cómo usted evaluaba el tono de forma pasiva? Observando y palpando. Evaluaba los ROTS, los reflejos tendinosos. En un niño con espasticidad, lo van a tocar acá y van a sentir de inmediato la hiperreflexia. ¿La hiperreflexia qué nivel de escena? ¿Según Sender? 3 o 4. Signo de Babinski. El televisor también aparece, pero aparecen los signos que son ya de supuestamente madurez, en ellos se mantienen todavía dentro de ellos.
El lambdo, ya que era también otra postura que nosotros observamos acá en el desarrollo motor, vemos que también algunas veces no está presente o está demasiado alterado. Como kinesiólogo, ¿qué le recomiendo? Cuando usted ve a un niño con PC, cuando se lo entregue la profesora y sepan, profesor, no sé qué hacer ahora, por favor, vean estos 4 puntos, o casi 5, en donde ustedes se van a poder ordenar, respirar y poder evaluar lo que necesitan para el paciente. Lo primero, ver si tiene un retraso motor o no. ¿Cómo evalúan eso? Un retraso en su desarrollo psicomotor. ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué empezarían a observar en ellos? ¿Cuál es el mérito que deberían tener ellos adquiridos? Entonces, lo primero que usted va a hacer antes de hacer todo el análisis, evaluar el todo, ¿qué le recomiendo? Empezar a observar primero cómo se desempeña desde el punto de vista de la movilidad. Si se puede mover por sí solo o si tiene alguna limitación, observar. Y si no, ver qué tipo de posiciones puede mantener. ¿Para qué? Para ver si a lo mejor tiene alguna de las etapas de los hitos móviles. Por eso es importante tener el manejo. 3 meses, 5 meses, 6 meses, etc. Segundo punto, patrones anormales de movimiento. Si usted ve que el pequeño no se mueve, ¿es normal? No es normal. Si un niño usted lo deja en la silla de ruedas y está ahí, y usted se va a dar una vuelta y vuelve y sigue ahí, esa información es importante. ¿Por qué? Porque si no hay movimiento, hay alteración en el entorno. ¿Y qué tipo de alteración no te permite moverte? De preponía, lo más seguro. Entonces yo voy y palpo, mido, paso, etc. Persistencia de reflejos primarios. ¿Qué pasaba cuando los reflejos arcaicos, los reflejos primitivos se mantenían en el tiempo? ¿Qué signo era eso? ¿Qué no estaba madurando? El sistema nervioso. Hay una inmadurez del sistema nervioso. Y obviamente se hay una normalidad en el entorno. Ahí recién yo voy observando quizás si es una mono, di, tetra, etc. Porque lo que he visto cuando van a campo clínico, de inmediato se van a evaluar el tono. Y cuando empiezan a evaluar el tono no saben por dónde ordenarse, empiezan a hacer esta misma medición que sabemos que es de arriba hacia abajo, pero lo que hacen una vez, lo hacen de nuevo, lo hacen una tercera vez, ya con tanto movimiento el niño ya se relaja a veces. Entonces fluctúa un poco, porque se van directamente a eso, porque es lo primero que aguardan, porque como es tan práctico que lo hacemos acá, y se empiezan a toquetear entre ustedes, como que se acuerdan de eso en la primera etapa. Vean siempre esto primero, para poder identificar dónde va a estar la alteración. Si ven que no tiene control de cabeza, obviamente el tono va a estar perfectado completamente. Ya después el párpado ya sabe si está completamente afectado en el cuerpo, solamente las piernas, etc. ¿Sí? Ojalá no se olviden de esto cuando estén en el campo clínico, y si están en el campo clínico y se les olvidó, por último abrir esta diapositiva, si les tocó hablar con un PC, trabajar con ellos para trabajar. Como les comentaba al principio, antiguamente se pensaba que el niño con PC era igual al niño con retraso mental. Así se le van a grabar. O era enfermo mental, como se decía más antiguamente. ¿Cómo se dirá ahora una persona que tiene alteración intelectual? Con un lenguaje más sin caer en la fuga. ¿Con deterioro cognitivo? Discapacidad intelectual. Personas con discapacidad intelectual. ¿Sí? No es un retrasado mental, no tiene complicaciones. ¿Y cuándo yo hablo de que una persona tiene un retraso mental? O una discapacidad cognitiva que también se llama. ¿Se sabe los niveles de los 6? ¿Cuál es su coeficiente intelectual? Si no, nosotros sacamos. Es caro, sí. Ojalá tengan un amigo psicólogo que les pudiera sacar el 6. Porque menos de 19, ya estamos ya con un retraso en la parte mental profundo. Pero no es una vueltita, igual le voy a traer información, pero el tema del rendimiento cognitivo o el pensamiento o el déficit intelectual no va necesariamente asociado al niño con PC. Puede estar, pero no. ¿Ya? Puede ser que esté asociado a quizás el pequeño desconoce algunos conceptos, no porque no los sepa o no los puede integrar, sino que porque nunca se lo han enseñado. Como sale acá, oscila desde la normalidad en un casi 70% de los casos. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes se acercan a hablar con un niño con PC? ¿Cuál es la actitud que uno toma, lamentablemente, al momento de acercarse a un niño con PC? ¿Cómo le habla? ¿Le habla como si lo estuviera hablando a la persona normalmente? ¿Qué es lo que cometemos normalmente? Infantilizar el lenguaje, ¿sí? ¿Cómo está? Y el cabro tiene como 15 años. Obviamente que si te ve así, dice, bueno, ¿quién me habla como bobo? Así,
cuando ladran los perros, lo mismo, ¿ya? Y usted como que lo minimiza y el perro tiene como 70 años humanos, pero le sigue hablando, no, acá tampoco hay que asumir eso. Y lo otro, chicos, por favor, si quienes no tienen quizás capacidad de comunicarse producto de esta alteración motora, no quiere decir que usted va a pasar por encima de todos los protocolos que ya nos hemos enseñado. Hola, ¿cómo está? No se va a quedar esperando respuesta. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Julio. Vengo a Aurora. ¿Cómo está usted? ¿Quién está esperando que yo te haga algún? Tienes que tú asumir esta postura como kinesiólogo, explicar todo lo que vas a hacer. Vamos a trabajar en esta posición, voy a mover tu brazo derecho, mover tu brazo izquierdo, mover la cabeza, permiso, voy a tomar acá. ¿Por qué? Porque aparte de mover el segmento, ya estás procesando información nueva. Estás asociando, voy a mover tu brazo derecho al concepto del lado derecho y a mover el brazo. ¿Bien? Este es mi brazo derecho. Porque lo creo que alguien le haya dicho, la clase joven, el cristiano. Porque si lo minimizan tanto, que a veces le leen los cuentos, lo tienen ahí, y esa es la estimulación que hay. Sí, si tienen algunos les preguntan, cuando hacen entrevistas, si ahí tienen un medio de comunicación, y a veces dicen no, pero hacen gestos cuando están enojados, cuando están contentos, ellos tienen su forma de poder interpretar. Van a ir a la F22, lo más seguro que ustedes van a conocer a la Valentina, que es una paciente con PC, espectacular ella en el sentido de la familia, un 7, o sea, si yo reconozco a la familia, es ella. Porque es impecable, cero complicaciones tanto de la higiene como del cuidado personal. Lo único que les puedo decir es que las zapatillas eran Puma y el buzo era Zara. Y todos los días era distinto el buzo y todo era Zara. Yo decía, aquí hay importancia. Impecable, súper. Ella no vocalizaba nada. La Vale tiene 15 años. Y su compañero que le tomó como usuaria, hizo todo el tratamiento kinésico que ustedes van a saber ahora que son las disociaciones, puntos clave, masoterapia. Al principio la Valentina no le comunicaba mucho, pero después cuando estaba acá, porque van a entender ustedes que es una técnica que disociamos, vamos a estar cerca del niño, la Vale vino y le puso la cabeza en la. Y solamente con este gesto, un compañero de ustedes, que era el colega que mide como 1,90 m, como casi, ahí gritaba la pena de gritar. Y no, usted estoy aquí, después afuera ya se emociona. Porque la Valentina solamente con este gesto, que lo hizo de forma voluntaria, porque estábamos estimulando un control de cabeza, estaba acá, después cuando descansó, en vez de irse al patrón que siempre tenía, como que se acomodó y se fue hacia aquí. Y ahí lo que cuenta son y les va a pasar. Entonces, todo lo que nosotros hacemos para apoyarlo ahí es buscar una estrategia para que puedan comunicar. Entonces, el trastorno del lenguaje sí va a ir asociado quizás a un trastorno no cognitivo, sino que a la ejecución del lenguaje. Producto de esta alteración a la motricidad, ya sea por el parte del neurón trigémino, los centros motores del habla, vamos a tener quizás que observar cuál sería, pero buscar estrategias para poder entender cómo ellos se van a comunicar. Trastornos sensoriales podría ser. Muchos de ellos tienen trastornos visuales producto de que los pares craneales motores son mucho más que los pares craneales sensitivos mixtos. Por lo tanto, tenemos casi 4 pares que evalúan el ojo. Y tenemos trastorno del movimiento, obviamente van a tener trastorno quizás a la vista. Y algunos tienen déficit auditivo. Por eso es importante también que ustedes cuando vayan a un centro a trabajar con ellos les pregunten qué les gusta hacer, porque hay música que a ellos les gusta. De repente, de la misma Vale, por ejemplo, no le voy a poner la canción de la gallina, el pollito, la vaca loba, o sea, la de mapache, podría ser. Pero a ella que le gustaba Ricky Martin, ese tipo de parece. Y toda la sala era escuchar el canto de la Valentina Vidal porque ella la relajaba. Le cambiaban la radio porque a otro compañerito le gustaba Américo, era el fácil de esa sala. ¡Pam! El patrón español. Porque esta forma de enojarse, se cambió. Entonces, todo el que ganaba se perdía un ratito. Y ahí peleamos por ver qué poníamos la música, hacíamos un mix medio raro. Pero el tema también de decir que ellos tienen trastornos sensoriales completos solamente porque no te pueden explicar y no te pueden dar la información, es casi ponerle encima algo de que no es real. Algunos los pares craneales y se vuelven locos. Ustedes dicen, pero profe, ¿cómo ven los pares craneales?
respuesta espontánea que la respuesta verbal que usted le hace a su compañero. Esas cosas a veces en práctico no se las ponen. Por ejemplo, ustedes le tienen que hablar al oído y para el auditivo dar una respuesta, ¿no es cierto? Ya, pero si tú estás escuchando música y la Valentina cambiara la música y reaccionó, el auditivo está bien. No tienes que hacerle la prueba de la audición, ya sí. Uno va adecuando la evaluación a los chicos. ¿Qué otro trastorno podemos tener? Este sí, epilepsia. ¿Ya? Muchos de los trastornos que van a tener ustedes de PC y de casi el 70% podemos hablar de que tienen una epilepsia. ¿Por qué creen que va asociado un cuadro epiléptico a una parálisis cerebral? Sobre todo si un enfoque motor como lo estamos viendo. ¿Qué es lo que era la epilepsia, se acuerdan? ¿Ustedes qué conocen de la epilepsia como gesto, quizás? Que la persona empieza a tener convulsiones, ¿ya? Pero esas convulsiones ¿de qué vienen? De un colapso. Se llama nervioso, ¿no es cierto? El sistema nervioso manda señales y amplifica las señales cuando no tiene respuesta. Entonces, si tenemos un trastorno motor en donde la niña no puede desarrollar el movimiento voluntario, ¿qué va a hacer el sistema nervioso? Mandemos más señales más potentes y eso desencadena cuadros de epilepsia. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, desde el punto de vista médico, le dan fármacos para la epilepsia, ácido valproico, etc. ¿Y eso qué hace? Te baja el sistema nervioso en intensidad. Pero ¿qué pasa para nosotros que lo hicieron por un paciente que está inhibido? No, se lo borra recién el fármaco. Y tú puedes trabajar con él todo lo que quieras, pero no le enseñaste nada. ¿Por qué? Porque el sistema está tan inhibido que el nuevo aprendizaje no se adquiere. Entonces uno cuando va a trabajar con ellos, les pide ojalá a los familiares que tengan el fármaco tomado a la red corresponde y uno planifica la sesión ojalá entre medio, por así decirlo, para que no esté ni con todo el fármaco ni con nada, porque ustedes con la quimio pueden ser una gran epilepsia. Por eso el trabajo que ustedes tienen que hacer es de joyería, ¿no? Que resultarlo con un con PC. Inclusive yo estoy tratando, ojalá, y sé que ojalá va a salir porque vamos a tratar de que le vayan, ustedes vayan a ver, yo empecé ahora antes de que vayan a práctica incluso. Pero tenía que hacer esta clase para que no vayan y ustedes empiecen con las conductas típicas de afuera. Ay, que la manita, acá vamos a trabajar y vamos a trabajar. Entonces, la quimio puede generar epilepsia si yo sobrecargo con estímulo al paciente. Tengo que hacerlo, pero decirlo más puntual. ¿Qué complicaciones? Obviamente tenemos trastornos ortopédicos. ¿Cuál creen ustedes que es el trastorno ortopédico más clásico de una persona que no se mueve? Sobre todo los pies o las manos. Definamos que el trastorno ortopédico como el que le voy a ir a la etimología de la palabra porque se me voy a reír. ¿Orto qué es lo que es? Ortopedia. Cuando ustedes se piensan acá, mi compadre que estaba haciendo de Dr. Howe la semana pasada, ¿qué creía él? Un bastón, ¿es un elemento ortopédico? Una asistencia. Pero si hubiera sido más potente, ¿qué te pone? Una bota, esa es una órtesis. Una órtesis para estabilizar un segmento, una prótesis para reemplazar un segmento. Un bastón, un burrito es para asistir en la marcha, lo que sea. Cuando hablamos de alteraciones ortopédicas, son alteraciones que se van a formar en articulaciones maritales a veces, que alteran la posición de las manos o de los pies. Cuando ustedes se acuestan, sus pies están en dorsiflexión neutra o se van a hacer la flexión plantar. O están durmiendo. Duermen así. No, durísimo. O cuando ustedes se cuestan boca abajo, su pie se va a hacer la flexión plantar o queda la dorsiflexión. Hay como en el arco. ¿Usted cree en el hospital lo que primero que dicen? Por favor, coloquen una alzacama para que el pie no se vaya en flexión plantar. ¿Por qué? Porque ya la PC te va a activar un patrón de extensión. Y si yo le coloco algo encima o me acuesto, se va a ir más hacia la extensión, que es parte natural, cae por gravedad, como tú lo quieras. Entonces, ¿qué es lo que ellos forman? Un pie que se llama un pie químico. Que al hacer una flexión plantar, recuerden, rueda hacia anterior y rueda hacia adelante, se desliza hacia adelante igual, el astrágalo se sale, se luxa, y ahí queda el pie. Entonces, ¿qué utilizan? Una órtesis que se llama órtesis tobillo-pie, la famosa OTP, que es para poder mantener el pie en una posición. ¿Sí? Siempre recomiendo que las pongan en la noche y no todo el día. ¿Qué pasa si usted está todo el día con una órtesis en la planta del pie? O en todo este lado. La musculatura va a cortarse en esa posición, que podría ser para evitar que se vaya, no es malo. ¿Pero qué pierdo? Tiene que un plástico acá y un plástico acá. Sensibilidad. Y si pierde sensibilidad, pierde una vía de información. Por eso en la noche es genial para que no se alteren el pie. Pero en el día, tratar de estimular para que el pie ojalá se mueva así.
y no con la órtesis. Y en las manos también hay una órtesis que se llama férules. ¿Han visto cuando usan cabestrillo y control eso? No, ya esto va solamente las palmetas de las manos. Se colocan acá para evitar que el pulgar se busca, se flexionen los dedos y después la mano. Y el tiene que lo que hace, abre la mano, estira, lo deja acá, estímulo, le coloca la palmeta. ¿Y qué pasa después en la casa? Le saca la palmeta. Porque no lo educaste. No, tiene que estar con las palmetas cuando en la noche solamente de 2 a 3 horas. Eso es importante que ustedes también lo empiecen a reconocer. Una prótesis también para la dorsiflexión, hay un montón de cosas. Problemas digestivos. ¿Por qué creen que los niños con PC pueden tener o están asociados a trastornos digestivos? Muchos de ellos toman, se me olvida, pero no como PEP. L-Triple-Guanidinol, algo así se llama el fármaco. Ustedes cuando no pueden ir al baño, ¿por qué se producen? Cuando están constipados. No toman agua, ¿ya? Pero ¿cómo se avanza ahí su desecho a través del intestino delgado, grueso, como quieran ustedes ver? Megaloma. Megalodón. ¿Cómo avanza el megalodón del Franco? ¿Solo? ¿Sino que más el público avanza? El pericardismo y el movimiento de las abdominales va de la mano con el movimiento que yo también puedo hacer a nivel corporal. Si yo estoy todo el día quieto, sentado, obviamente va a verse y eso genera alteración, inflamación, hasta fecaloma o divertículo, que es cuando el intestino se perfora y pequeñas, por así decirlo, partículas de la heces se quedan ahí y se inflaman. Ahí tienen que ver. Entonces yo tomo P, que es como una especie de laxante, por así decirlo, no es laxante, pero agranda las heces. La hidrata un poco más para que puedan defecar de forma más natural, entre comillas, porque se vuelven dependientes del peso. Después sin peso no pueden hacer cosas. ¿Y por qué creen ustedes, y aquí son secos acá, se generan neumonías porque tiene tigres, aspiración, usted va a estar ahí pegando? ¿Y por qué tiene trastorno respiratorio? ¿Ustedes cuántos son sus fases respiratorias o cuáles son las etapas de la inspiración? ¿Usted respira? ¿Usted tiene una zona costal alta, costal baja, abdominal? ¿Han visto las boquitas cuando respiran? Usted no está respirando así, ahora no respira abdominal. No está cambiando su forma de respirar. En un adulto maduro el ciclo es. Esa es la respiración. ¿Cuál es la que hacemos nosotros habitualmente? Costal baja, no respiramos superficialmente o acá arriba. Los niños, como no tienen movilidad, imagínense estar sentados con una silla neurológica que son esas altas, están apoyados acá. ¿Se expande el pulmón? No se puede. Y si se inclina hacia un lado, comprime un lado del pulmón, la patología respiratoria de la mano va casi siempre de los niños con PC, porque no pueden movilizar secreciones, no tienen la misma capacidad vital. Volúmenes que usted conoce, ¿cuánto es el ciclo normal de una inspiración? De una expiración. ¿El volumen correcto de cuánto es? 500. El volumen de receta inspiratoria, el volumen total, la capacidad pulmonar total. Todas esas cosas hermosas que ustedes están pensando allá para el hospital, acá también lo tienes que revisar. ¿Sí? Si bien a lo mejor no van a poder hacer flujometría o una espirometría, ustedes pueden ver cómo es la dinámica de la expansión pulmonar. Si ustedes ven que el chico a lo mejor solamente superficial, le enseñan un poquito de respiración en costal bajo o abdominal para que pueda expandir su tórax. Es decir, ganar, por así decirlo, capacidad. Las aspiraciones tienen que ver con la disfagia. Puede ser por el trastorno también que va a tener la dilución o la acumulación de secreción. Ustedes cuando empiezan a aspirar y la profe le diga, ¿quién quiere aspirar? Miren, por favor. ¿Ya? Aquí tenemos la zona, tenemos la aspiración. Si alguien está resfriado, entréguese a la vida para que lo aspiren, para que sientan cómo es la sensación de tener una sonda acá, ¿ya? Y cómo ingresar también. Porque he visto cuando empiezan a hacer tiras respiratorias niños con PC, les complica porque empiezan a llevar así como miedo, y en el hospital, ¿para qué les cuento? Si están ahí todas las enfermeras mirando que usted esté ahí, algunos están por encima, y haga la vida como corresponde, porque uno ingresa mal y empieza a salir sangre. Entonces, ¿cómo se llena la sangre? Practiquen. Por último, que salga su compañero acá, ¿no? Y tampoco acá vamos a controlar la máquina. Dice. Entonces, estimados, algo que ver ya un contexto que le estoy entregando una responsabilidad enorme de empezar a ustedes pensar en cómo trabajar con un niño con receta avanzada, ¿ya?
Ustedes son más responsables si van a aunque tengan pruebas y esas cosas. Va a ser después de la hora, así que te voy a avisar cuando llegue con. Y ojalá que podamos ir a agarrar con PC, con todos los motores en la cabeza. ¿Dudas? Ya. Para los que ya no lo han pasado, porque hay los 3 gigantes allá, ese es el número de personas que van a formar su grupo para la segunda evaluación, que es un caso clínico. Este caso clínico lo tienen que resolver en grupo y lo van a exponer en la semana que aparece en la planificación, que es la semana de mayo, la segunda o tercera. Esa exposición va a ser en el auditorio de la facultad. No va a ser ahora aquí, solito, pero va a ser abierto a la comunidad universitaria. Yo sé que invito a mis alumnos en práctica y a los egresados que van a hacerles preguntas y todo. Y las preguntas son parte de la nota. Si ustedes caso lo tienen que dominar, pero a revés de derecho. Hacemos socialización de los casos y invitamos a la comunidad que quiera venir. A veces vienen hasta papás cuando ven el diagnóstico y vienen a consultar porque a veces la información no está disponible y en esta instancia nosotros hacemos este tipo de vinculación. Por eso se lo estoy pidiendo que ese grupo me lo entreguen entre el día más tardar ya el viernes para yo entregar su caso clínico para que esté positivo, solicitarlo, vengan a buscarlo y todo, para que lo tengan un mes aproximadamente. Porque si más se demora en formar el grupo de A3, más tiempo me toma en entregar a ustedes el caso clínico. ¿Sí? Así que prepárense ahora para un auditorio relativamente lleno. Que saquen todas las sonoridades que tienen que venir a exponer su caso. Bien, al correo sí, por favor, me lo mandan al correo y yo le respondo. Ojalá la brevedad. Eso, que les vaya todo bien. Que tengan un lindo receso. No se cansen mucho. Nos vemos el próximo martes de la prueba.